definir la votación, el debate y el tratamiento de este proyecto de ley bases que pasa otra vez a la Cámara de Diputados con varios cambios, particularmente en el paquete fiscal. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué impresiones tenés primero? Bueno, primero es importante que finalmente haya ganado el diálogo, entendida en el buen sentido de la palabra, de la negociación política, el acuerdo, la búsqueda de consenso, la flexibilidad del gobierno para aceptar modificaciones que le permitan conseguir la aprobación de los dos paquetes en general, que era lo más importante. Y ahora, desde el punto de vista técnico, vuelve a diputados donde capítulo a capítulo, seguramente en los capítulos en los cuales el gobierno ya aceptó algunos cambios, va a votar a favor de esos cambios y todos sus diputados también, y por lo tanto muy probablemente esos cambios tengan chance de pasar de quedar con la versión final de senadores. En los campos en los cuales no aceptó cambios y simplemente perdió porque la mayoría se conformó distinta, como el caso de ganancias Bienes personales, o sí. de bienes personales, bueno, ahí obviamente seguramente va a insistir diputados en la versión original. Explícame un poco, explicar a la audiencia que nos está escuchando, a qué vamos a referirnos cuando hablamos de el rechazo en el tema de los títulos de bienes personales y ganancias. ¿Cómo incide en la sociedad este cambio que quería el gobierno y que no salió? No, bueno, todavía no incide de ninguna manera porque siempre sigue vigente el ordenamiento jurídico anterior hasta tanto Sin haya duda. un cambio, una promulgación de una nueva ley. Y eso todavía no ocurrió. Lo que pasa es que en la aprobación de diputados, ustedes saben, volvía el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría para personas que ganaban sueldos de 1.700.000 para arriba. Si persiste la votación de Senado, no vuelve. Y Ujú. en bienes personales habían dos aspectos. El primero, una reducción marginal de las alícuotas, pero reducción hacia adelante, y la posibilidad de congelar por los próximos 15 años tus compromisos en materia de impuestos a los bienes personales y adelantabas el pago de 5 años de bienes personales. Entonces hay, digamos, algunos beneficios en términos de bienes personales y al mismo tiempo, bueno, un encarecimiento del impuesto a la ganancia. Lo que pasa es que para las provincias, ganancias es esencialmente un impuesto coparticipable, entonces la realidad para las provincias es que si no se aprueba, son menos recursos para las provincias también. Por eso es complejo el capítulo ese. Claro, sí, yo leí a varios analistas y estaban en duda sobre a qué cantidad de personas beneficiaría el tema del rechazo, particularmente de ganancias, en que se sumen para pagar este impuesto, ¿no? Hablaban de 1 millón de personas. ¿Ese cálculo es No, correcto? a mí me parece exagerado porque ya Sí. la inflación y el retraso del salario mínimo vital y móvil hizo una parte del trabajo, ¿no? Entonces, esta idea de los 6 salarios mínimos vitales y móviles como piso de anterior, o 7, como lo habían previsto el esquema de masa, de alguna manera ya estaba siendo alcanzado por mucha gente. Entonces, 1 millón no, yo creo que hay que ver el número, hay que pedirle el dato a la FIP preciso, ¿no? Pero yo creo que es bastante menos, que deben ser cerca de 300.000 personas la diferencia. Muy bien. Horacio. ¿Qué tal, Martín? Buen día. La vuelta a diputados se presume que va a ser más llevadera que la otra vez. Digo, va a tener menos discusión todos estos capítulos. Bueno, claro, lo que pasa es que ya no se puede otra vez introducir modificaciones digamos, o votar en contra. Lo único que vos tenés de chance ahora que viene es elegir digamos, pasta o pollo, ¿no? O sea, tenés que decir, bueno, o me quedo en seguramente la votación va a ser capítulo por capítulo como fue antes, y vos capítulo por capítulo vas a decir en cada uno de los capítulos prefiero la versión de diputados o prefiero la versión del Senado. Entonces eso no da para discutir mucho, no es que la discusión siempre en comisiones es una discusión muy rica porque permite modificar el texto, luego lo mismo en el propio cuerpo, hasta último minuto siempre está la posibilidad, ayer se vio en el Senado de vuelta, siempre está la posibilidad de introducir alguna modificación de último momento, pero ahora ya no hay más chance de introducir modificaciones, ya es pato o gallareta, ¿no? Hay que elegir uno de los dos. Ayer veíamos, bueno, en las afueras del Congreso, los hechos de violencia y agresión premeditada, deliberada de grupos organizados.
bueno, a la vista de todo el mundo. ¿Sabés qué? Me llamó mucho la atención, lo comentaba al inicio del programa, un tuit del presidente de Bolivia, Evo Morales, no del presidente, pero sí el referente más importante de Bolivia, Evo Morales, la represión en contra de hermanas y hermanos argentinos que se manifiestan pacíficamente frente al Congreso Nacional. ¿Qué opinión te merece, Martín? Mira, primero que nosotros vimos muchas escenas de violencia extrema ayer, ¿no? Y eso, la Constitución es muy clara y máxime cuando se intenta atentar contra el funcionamiento de un órgano del Estado y eso no corresponde y corresponderá la sanción penal que corresponda. Yo tampoco soy abogado como para dar precisiones, pero que la justicia avance y que los delincuentes que fueron captados por las cámaras y que cometieron delitos ayer vayan todos presos. Segundo, yo no estoy de acuerdo con, la forma en que se llevan adelante algunos de los operativos de gobierno. Por ejemplo, el desalojo de la... hay un principio básico en cualquier proceso de tratar de restablecimiento, de restablecer el orden, que es la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Es decir, si vos tenés una persona que te está tirando piedras, la reprimís duramente, gas pimienta, Ujú. bueno, lo que corresponda, el gas, Con el hidrantes y carbohidrante y demás, lo lo que que vimos sea ayer. necesario, Sí, ¿no? sí. Así vos tenés una persona caminando pacíficamente, aun cuando vos tenés un protocolo que hay que permitir la circulación de la calle, con el que estoy de acuerdo, porque es un proyecto, yo presenté un proyecto el año pasado justamente para garantizar el ordenamiento de la protesta social para que no afectara el otro derecho, que es el derecho de circular y trabajar libremente. Entonces, pero la proporcionalidad en el uso de la fuerza para cumplir con ese objetivo no puede ser desbalanceada. Si vos no podés a una persona que está caminando pacíficamente y con la cual tenés una chance cierta de avanzar en que se corra, deje el lugar que corresponde para que circulen los autos, de prepo intempestivamente y con gas pimienta, correrlo, eso no Ujú. está bien, eso ¿Viste eso tampoco está ayer? bien. Lo vi, claro, vi todo lo que vieron todos, digamos, lo que pasó lo vi con una señora mayor, lo vi con otra gente, independientemente de si esa gente tiene o no tiene algunos decían, bueno, pero es diputado, alguno que le tocó Hubo recibir 3 diputados, gases. sí, Sí, a mí colega de eso me bancas tiene, tuyos. te soy honesto, son mis compañeros de trabajo, pero me tiene sin cuidado. No, el argumento soy diputado no es un argumento válido Total. para pedir un tratamiento diferente del resto de la población. ¿No? Sí. No lo admito, no me estoy de acuerdo. Cuando escucho soy diputado de la Nación, me da vergüenza, no corresponde. Ahora, dicho eso, tampoco corresponde la desproporción en el uso de la fuerza, porque nosotros le estamos dando al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Al darle el monopolio, estamos cediendo una libertad muy importante, le estamos dando a una organización, como es la organización del Estado, el dominio absoluto del uso de la fuerza. Entonces hay una serie de controles que le pedimos. Mirá, te voy a dar el monopolio, vas a poder controlar vos, vas a poder poner orden vos, pero fíjate el uso de la proporcionalidad. Vos no podés una señora mayor que está caminando, por más que lo haga más despacio, más rápido, o que incluso tenga alguna resistencia para ir al cordón de la vereda, pasarla con gases lacrimógenos. Para eso Martín, vas con dos chicas policías y entre las dos chicas la escoltan a la señora hasta el cordón de la vereda y no hay ningún problema, ¿no? Sí, Emilce. Martín, Emil Simón Giovanni te saluda, pero en ¿Cómo un, estás? muy bien, pero en un proceso en donde vos estás intentando disuadir una protesta, donde hay cortes, ¿se puede llegar a discriminar entre, bueno, la señora está caminando? No, absolutamente, sí, claro, por supuesto. Salvo que vos estés en un escenario de mucha violencia. Si vos tenías que desalojar una calle, que fue lo que pasó a las 2 de la mañana, ¿no? A las 2 de la mañana, o a la 1, cuando finalmente se termina aprobando el paquete de ley bases, otra vez vuelve a haber incidentes en una cuadra, y Sí. ahí vos tenés 50 violentos arrojando piedras, etcétera, y seguramente entre medio de los violentos habría alguna persona que pasó de manera civilizada y que cuando se produce el acto de represión termina siendo afectada. Eso es imposible, por supuesto, vos no podés tener la precisión de un bisturí en el medio de una escalada de ese conflicto. Pero cuando no está la situación violenta, cuando la situación está simplemente vos querés cumplir con un protocolo de desalojar una calle de gente que está protestando, pero no hay una escalada de violencia, no tenés que escalar la voz, porque si no después generás una situación que es innecesaria y estás abusando del uso de la fuerza que te dimos. Sabés que eso fue lo que vos viste. Yo a lo mejor tuve una percepción distinta. Nuestros compañeros y colegas que estuvieron cubriendo la calle, lo que nos comentan es que estuvo absolutamente organizado, deliberado. La violencia fue No, eso pensada sí, con sí, estoy de anterioridad acuerdo, por para eso digo, generar caos, por como eso fue en el empecé, estoy de 2017, acuerdo. Martín.
Sí, chicos, por eso estoy de acuerdo con eso y fui claro de arranque. La gente que cometió actos delictivos ayer está correctamente detenida y tiene que ir presa. Y yo no sé cuánto le corresponde porque no soy abogado, pero le corresponde lo máximo que le pueda corresponder Ujú, por el Código Penal. Eso no hay ninguna justificación posible ni ninguna defensa. Lo que digo es, ayer pasaron también otras cosas. ujú. Entonces, el uso por parte del Estado de la fuerza para cumplir con un mandato que tiene un protocolo de orden de la calle, con el cual estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con que la calle tiene que liberarse para que pueda circular la gente que quiere ir a trabajar. Insisto, otra vez, yo mismo envié un proyecto al Congreso para que así sea, o sea que yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que para cumplir ese mandato haya una desproporción en el uso de la fuerza. ¿Qué pulso percibís dentro del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical cuando venga este proyecto? ¿Tienen unanimidad en votación en general? ¿Cómo lo ves? ¿Algunas No, diferencias? en algunos casos puntuales donde no la hemos tenido en la primera vuelta, tampoco la vamos a tener antes. Te pongo un ejemplo, el caso de ganancias, por ejemplo. El Sí, caso de ganancias, ustedes saben, porque yo lo adelanté muchas veces, que yo iba a votar en contra de la restitución de ganancias. sí. Y en eso voy a seguir votando igual, es decir, voy a votar ahora a favor de la versión del Senado en la parte de ganancias que retira ganancias. Ajá. Y entonces ahí, pero en el resto de las cosas, digamos, donde hubo unanimidad, va a haber unanimidad seguramente, y donde queda, por supuesto, eh, transparentar el tipo de algunos acuerdos políticos. Entonces, Ujú. cuando hubo modificaciones, por ejemplo, cuando saca el gobierno en el acuerdo nuevo, que no sé con quién es el acuerdo, con qué senador, con qué provincia o con qué organización social, pero saca de la ley de diputados el tema de la moratoria, y nosotros habíamos hecho dos cosas que eran importantes, que era Ujú. basta de moratorias en Argentina, y habíamos puesto una figura que era la jubilación proporcional o la compensación proporcional. Entonces tampoco podíamos tratar igual al que había aportado 25 años que al que no había aportado nada. Entonces le Totalmente. poníamos arriba de la PUAM, que es la UH del jubilado, digamos, Sí. arriba de la PUAM nosotros le poníamos un poco más aquel que había hecho aportes. Ujú. Y eso se desarmó, entonces a mí eso tampoco me gusta. Yo ahí soy partidario de insistir en la versión de diputado. Habrá que ver cuál fue el acuerdo que hizo el gobierno y si lo transparente y si ese acuerdo es razonable y es aceptado por todos también, ¿no? Si muchas veces los acuerdos esos tienen que después ser claro cuál fue la lógica y qué fue lo que se consiguió a cambio. Sí, es importante lo que decís porque si el sistema de jubilaciones tambalea es justamente por esos millones esas millones de personas que ingresaron sin haber aportado ni un solo día Pero y le además es estamos un problema pagando de jubilación. coherencia porque nosotros votamos siempre en contra de todas las moratorias la señal que damos era muy importante, sobre todo en la aprobación de la ley base de ayer. Me parece que además del análisis punto por punto de lo que del efecto de cada artículo, había una cuestión conceptual y cultural en el proyecto integral de la ley base, que Ujú. era volver a recuperar la relación entre el esfuerzo y el resultado. Por lo menos en los artículos estos previsionales el objetivo era ese, es decir, tenemos que volver a conectar en la sociedad el esfuerzo con el resultado, que no puede ser lo mismo si vos aportás que si vos no aportás, que sí, que claro, que por supuesto queremos cubrir a los abuelos, aunque no hayan hecho ningún aporte, porque seguramente alguna contribución a la sociedad hicieron, pero que no podemos darle la misma cobertura que le damos al que hizo todos los aportes. Entonces, eso que es una cuestión bastante elemental y que había sido saldada en la Cámara de Diputados, incluso con un costo político para nosotros, pero no importa, era lo que correspondía hacer. En Senado va para atrás. Entonces, esas son las cosas que a mí por ahí no me gustan tanto. Te preguntaba sobre las posiciones internas dentro del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y algo que no tengo muy claro, ¿se vota otra vez en general el proyecto o van directamente a los capítulos? No, vas de vuelta, no se vota en general el proyecto porque, eh, Ya fue digamos, tratado en diputados, claro. claro, ya fue tratado y además hay muchos artículos, hay muchos aspectos del proyecto que no tienen ninguna modificación en Ujú. ese mismo texto, entonces tampoco tiene mucho sentido. Hay una serie de modificaciones puntuales que ameritan el tratamiento. Por supuesto, esto está opinado, ¿no? Hay algunos que consideran que en realidad lo que debería ser diputados es agarrar todo el proyecto y definir si prefiere la versión final que salió de diputados o prefiere la versión final que salió de senadores. ¿Puede Pero sin ocurrir eso? embargo, Mira, eso podría teóricamente ocurrir, pero sin embargo, la práctica de lo que se ha hecho en los casos en los cuales ha ocurrido esto y han vuelto leyes del Senado, la práctica es que finalmente diputados puede tratar
caso por caso, capítulo por capítulo o artículo por artículo. Y me parece que eso es lo que va a primar. Bien, si se da en esa segunda opción, por lo menos se evitan el quedar expuestos como quedó Te digo Martín por qué va a Lustó en el primar tratamiento esto. de la ley en Además, general, claro. no, te digo por qué va a primar esta segunda opción, además, por una Sí, razón política básica, que es la siguiente. El gobierno hizo muchos de los cambios en Senado de acuerdo para conseguir una mayoría que no tenía en el Senado. ujú, Entonces son acuerdos políticos. El gobierno no podría ahora ir a diputados y con sus diputados tirar abajo el acuerdo político que hizo en el Senado, porque está nunca más va a claro. aprobar una ley en su vida si Y hace sí, eso. está claro. Entonces eso no corresponde. Lo que debería hacer entonces el gobierno es en diputados los cambios que propuso el propio gobierno y que negoció con sectores de la oposición constructiva, como la llamo yo, y que permitió conseguir la votación de la ley, eso los debería respetar. Martín, muchas gracias por salir con nosotros. Bueno, muchas gracias, buen día, hasta luego. Hablamos con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, sobre la vuelta de esta mediación que ahora obtuvo el proyecto de ley bases a la Cámara de Diputados. Vamos a las noticias y regresamos con este programa. ¿Estás conmigo? Nacional Noticias. El país